La historia sí importa. Hoy presentamos los derechos humanos. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Nos encontramos en una nueva cápsula educativa de historia. Y hoy día debemos decir que la historia sí importa. Hoy es necesario que comprendan que todas las personas tienen derecho, que deben ser respetadas por sus pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos. Quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes ha reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene? Porque si no lo sabían, todos los seres humanos tenemos derechos, por el simple hecho de ser seres humanos. Y también el hecho de existir. A eso le llamamos los derechos humanos. Entonces, podríamos decir, o hacernos la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? A continuación veremos sus características y cualidades de estos derechos. ¿Sabías que todos los seres humanos tenemos derechos? Todos los seres humanos tenemos derechos, como ya dije anteriormente, por el simple hecho de ser seres humanos. Estos derechos son las bases para vivir en una sociedad justa. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Esos atributos que los identifican de otros. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, es decir, derivan del ser humano por el solo hecho de ser personas. Son universales, significan que son un bien y una posesión de toda la humanidad. Inalienables. Los derechos humanos no se pueden quitar porque son parte de la propia naturaleza del ser humano. Y también son inviolables, es decir, que no se pueden transgredir. Ahora bien, revisemos un poco de historia en el siguiente video. En un comienzo, no existían los derechos humanos. Te mantenías a salvo si estabas con la gente adecuada, si no, no lo estabas. Los primeros indicios de derechos humanos se encontraron en Babilonia. El rey Ciro el Grande decidió cambiar las cosas. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, documentando sus palabras en un cilindro de arcilla, llamado actualmente como cilindro de Ciro. Estas ideas se extendieron rápidamente hasta Grecia, la India y finalmente a Roma. Notaron que las personas seguían de forma natural ciertas leyes, aunque no se les dijera que las siguieran. A esto lo llamaron derecho natural. Pero estos derechos siguieron siendo maltratados por quienes estaban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía anular los derechos de las personas, ni siquiera un monarca. Así los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que tenían el poder hasta cierto punto. Sin embargo, hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Tras no poder parar esta revolución, no le quedó otra que aceptar esta idea, y así nació los Estados Unidos de América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución, por sus propios derechos. Su lista era más larga, e insistían en que esos no eran derechos inventados, eran derechos naturales. Pero no todo el mundo estaba contento.
Un general llamado Napoleón en Francia decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tiene éxito. Pero los países europeos unieron fuerza y lo derrocaron, dejando los derechos humanos en la palestra. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos y conquistados. Pero entonces, en la India, un joven abogado decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi, y frente a la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Habían pasado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía en los horrorosos campos de muerte nazi. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción, y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países del mundo hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En resumen, después de unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas, hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. La pregunta es la siguiente: si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay miles de niños muriendo de hambre cada día? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley, era opcional, y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza, la discriminación, no son gigantes o superhéroes. Son personas como tú, niños, madres, padres, profesores, personas librepensadoras que se dan cuenta que los derechos humanos no son una clase de historia, no son palabras en una página, no son discursos ni anuncios. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos, son las responsabilidades que todos compartimos de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En los pequeños lugares, cerca de casa. Son tan cercanos y tan pequeños que no son visibles en ningún mapa del mundo. Aún así, conforman el mundo de toda persona, el vecindario en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca la igualdad de justicia, la igualdad de oportunidad y la igualdad de dignidad sin discriminación. A no ser que estos derechos tengan significado en esos lugares, no tendrán significado en ningún otro lado. Se dieron cuenta que los derechos humanos, aunque son ampliamente conocidos y mundialmente respetados, aún existen países donde estos no son considerados una ley. Sin embargo, en Chile, ¿qué sucede con los derechos humanos? ¿Quién agrupa los derechos humanos? ¿Quién hace cumplir que los derechos humanos sean resguardados en nuestro querido país? El Estado es nuestro garante, protector y también encargado de que se hagan cumplir los derechos humanos en nuestro país.
La responsabilidad de proteger, promover y respetar los derechos fundamentales es propiamente tal del Estado. Así lo contempla el artículo número 19 de nuestra Constitución. Aquí daremos un vistazo al artículo número 19 y dice que el Estado asegura a todas las personas. En el inciso número 1, el derecho a la vida y a la integridad física más psíquica de la persona se refiere a que la ley protege la vida de todas las personas, incluso del que está por nacer. En el inciso número 2, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. El inciso número 6 nos habla de la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos y religiones que no se opongan a la moral o a las buenas costumbres y al orden público. El inciso número 9, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de todos los individuos. El inciso número 10, el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, desde la etapa preescolar hasta la superior. Y el número 12, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. El Estado de Chile nos garantiza que nuestros derechos se cumplan, porque así lo estima la ley, en el artículo número 19 de la Constitución chilena. En resumen, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. A eso le llamamos derechos humanos. El Estado de Chile nos garantiza, según el artículo número 19, estos derechos fundamentales. En conclusión, ¿es solo responsabilidad del Estado velar por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos? Absolutamente no. Es una responsabilidad mía también. ¿Y por qué no también decirlo? Tuya. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en toda esta historia? Recuerda que somos parte de la historia, que la historia la hacemos todos. Los derechos no son solo letras escritas en un papel. La injusticia y la iniquidad están presentes en muchos países aún. ¿Quién de ustedes hará que estas palabras no sean más que un trozo de papel y que sean llevadas o vividas realmente en tu comunidad o país? Esperemos que esta no sea una simple cápsula o una clase de historia, sino que marque y los concientice en nuestras decisiones diarias y futuras, que pongamos en práctica constante contra la violación a los derechos humanos. Mi responsabilidad y la tuya es conocer nuestro derecho para que hagamos de nuestro país un lugar más justo para vivir. Actividad. A continuación, dejamos la siguiente actividad en esta guía de aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para el curso de sexto año básico, la cual consta de 4 ítems. El primer ítem habla de: en relación a la cápsula educativa, contesta las siguientes preguntas y desarrolla las siguientes actividades. El ítem número 2 define los siguientes conceptos claves: 1. Derecho. 2. Derechos humanos. 3. Derechos del niño. Ítem número 3 dice:
Responde las siguientes preguntas de metacognición. 1. ¿Qué has hecho o aprendido? 2. ¿Qué dificultades has tenido? 3. ¿Para qué te ha servido? 4. ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que hemos aprendido o hecho en esta cápsula? El ítem número 4. Evalúa del 1 al 10 lo que has aprendido con esta guía. Recuerda, estos recursos y actividades también las encontrarás en el texto del estudiante. Sí, el libro de historia, de geografía y ciencias sociales, en las páginas 24 y 25. Esperemos que haya servido para aprender mucho más de historia y los derechos humanos en esta cápsula. Nos estamos viendo. Adiós.